agradecer a Neuron Business Group esta invitación y este tema, porque he estado siguiendo estos 3 últimos días las actividades de todo lo que hacen y de todo lo que trabajan aquí y ponentes de muy primer nivel. Los felicito a todos y parece que me tocó un panel de lujo para cerrar con broche de oro estas jornadas. Realmente, y no tan solo un panel de lujo, sino de importancia mayúscula. El Foro Económico de Davos establece en su evaluación anual de riesgos que prácticamente los wildfires, cyberfires y los ciberataques están volviéndose el primer punto a atender por todas las organizaciones públicas y privadas. Y como precisamente se trata de hablar con quienes tienen frente a ellos la gran responsabilidad de proteger a sus organizaciones de esto que está pasando, vamos a platicar hoy con 4 grandes especialistas, ya los mencionó nuestro moderador, nuestro presentador, y yo quisiera iniciar haciendo un par de reflexiones y dándoles la palabra consecutivamente a ustedes. Platicaba hace un minuto antes de entrar al aire con Liliana que está en BBVA, el grupo BBVA, que sabemos a nivel internacional es una de las principales instituciones financieras y que yo he tenido la oportunidad de colaborar en algún momento en algunas acciones con ellos hace unos 20 años. Pero sí es muy notorio cómo hoy los bancos, las instituciones financieras, son la principal preocupación de todos los gobiernos y de todos los usuarios, porque tengamos poquito o mucho dinero, pues lo tenemos en el banco y si alguien nos da vuelta con nuestro dinero, ¿qué va a pasar? Entonces quisiera empezar preguntando cómo se están preparando las grandes instituciones, en este caso como BBVA a nivel México y a nivel internacional, para enfrentar este problema de la ciberseguridad. Liliana, ¿qué nos comentas, por favor? Gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. En efecto, como dices, en la parte financiera, pues al ser uno de nuestros productos, obviamente el dinero ya sea propio de nuestros clientes, nos volvemos como un blanco muy apetitoso para los ciberdelincuentes. El ciberfraude ha estado creciendo, como tú bien lo mencionas, no solamente a nivel preocupación como banco, sino también la preocupación hacia proteger los recursos de nuestros clientes, porque al final ellos depositan en nosotros no solamente su dinero, sino también su confianza. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en ese sentido? Bueno, pues proteger toda la parte tecnológica que rodea nuestros sistemas, estar trabajando con información encriptada, trabajar con información peer-to-peer, poner las mejores herramientas tecnológicas, tener el centro de datos que tenemos en el Estado de México, al norte de la ciudad, en la parte de la alta disponibilidad. Y sabemos que la tecnología es un factor muy importante, muy relevante, pero que también debemos estar anclados en otros 2 grandes pilares, que es el tema de los procesos y las políticas. Porque aunque tengamos nosotros todo el tema de la tecnología de punta o al máximo nivel, si no tenemos un esquema robusto de alta disponibilidad y de conciencia en nuestros empleados y también en nuestros clientes de que la seguridad la hacemos todos, nos va quedando esta parte con este eslabón roto. Tenemos que poner esa conciencia y dejarle a nuestros clientes claros y a nuestros empleados claros que las políticas son para cumplirse y que la seguridad es una de las estrategias más importantes como banco. Muchas gracias, Liliana. Alfredo Taborga. Alfredo, en el caso tuyo, la organización que tú representas, que en este caso es Dell Technologies, pues es una de las que compiten, yo diría una de las 4 o 5 grandes a nivel hardware y software de seguridad o software informático. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para enfrentar? ¿Cómo Dell enfrenta estos desafíos? Pues mira, gracias Rubén. La realidad es que a mí siempre me gusta partir por el hecho de que hoy el enfoque de seguridad ya no es nada más como hace unos 20 años donde hablábamos de antivirus, un firewall y todos nos sentíamos seguros, ¿no? La realidad es que hoy cuando se crea una estrategia de seguridad hablamos realmente de protección de la información y es ahí donde Dell también se vuelve un jugador
en la estrategia de protección de la información de cualquier empresa. Si bien pues, todo el mundo lo sabe, nosotros no tenemos antivirus, no tenemos firewall, sí ayudamos a las empresas a construir desde la infraestructura que adquieren, infraestructura que sea segura. No hemos trabajado para incorporar en cada uno de nuestros equipos, estemos hablando desde laptops hasta los grandes equipos de almacenamiento, elementos de seguridad que permitan garantizar cierto grado de seguridad. Sin embargo, pues somos una de las piezas. Por otro lado, de cara a pues esto que hablaba Liliana, los ataques, el ransomware, somos también uno de los dos proveedores, aquí está César, que los analistas dicen, podemos ayudar a las empresas a reducir el riesgo en esa última parte. Una vez que fallaron todos nuestros candados de seguridad, que como Liliana decía, falla la gente, fallan los procedimientos, fallan las políticas, ¿cómo podemos garantizar recuperar desde las cenizas, ¿no? Así como el ave fénix, el DNA de la compañía para renacer y no cooperar con el crimen organizado? Porque al final, cuando recibimos una amenaza y un chantaje, ¿no? Donde nos dicen o depositas tantos miles de bitcoins o no vuelves a ver tu información, si nosotros decidimos pagar, pues estamos al final cooperando con el crimen. Entonces, una solución como la que ofrecemos nosotros de una bóveda aislada, pues es el último eslabón que las empresas deberían considerar hoy en día para construir su estrategia de seguridad. Déjame comentar así muy brevemente que hace rato lo bromeaba yo un poquito en lo particular, pero yo aquí, si les mostrara lo que tengo, yo tengo Dell, tengo AOC, tengo Mac, tengo IBM también, o sea, tengo de todo tipo, tengo cerca de 7, 8 computadoras históricamente. Bueno, les diría que yo tuve una computadora blanco y negro, Printaform, en los años 90, nomás para que se den una idea. Se nota que soy X-Men, ¿no? Soy de la generación X. Pero he vivido de todo te diría. Dell tiene un sistema de mantenimiento en una de mis computadoras, la que es Dell, que es un avioncito para mí, en donde la prendo y me dice, ¿quieres entrar a tu sistema de mantenimiento Dell? Y me hace un chorro de cosas que es la facilidad que a veces el usuario final necesita de apoyo. ¿Ustedes han pensado en eso en sus usuarios finales? ¿Qué prestaciones ofrecen así para que uno tenga un poquito más de tranquilidad? Sabes que entre los consejos que dan los expertos en general sobre seguridad, comienzan con lo que decía Liliana. Por un lado está el construir una cultura de seguridad en los empleados, ¿no? Porque no importa cuánto dinero inviertas en el mejor equipo, en los mejores antivirus, en los mejores firewalls, si el usuario pone su password y su usuario en un post-it sobre la pantalla, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros consejos que dan. Sin embargo, esto que dices tú sobre la administración de las últimas versiones, de los parches y todo esto, se vuelve también clave para combatir un poco las vulnerabilidades que pudieran tener los equipos per se. Continuamente se están haciendo estas actualizaciones y pues nuestros equipos tienen esta funcionalidad que decías tú. Ok, muchas gracias. En tu caso, César, pues obviamente uno de los precursores más importantes de lo que es la informática en general y específicamente de lo que llevó la informática a nuestras manos y a nuestras casas es IBM. Desde la ThinkPad famosa hasta lo que hoy ha evolucionado con, creo que ahora es una de las marcas más importantes también, que es Lenovo. ¿Ustedes cómo están evolucionando, cómo están enfrentando todo este desafío, César? Gracias, Rubén. A mí me gustaría complementar un poquito lo que señalan Liliana y Alfredo, y no enfocarnos tanto en la respuesta a incidentes o en el monitoreo de las amenazas, sino verlo desde un enfoque más de estrategia de negocio, ¿no? La estrategia que debe existir en el negocio de cada empresa. ¿Cómo prepararse? Pues es simplemente con eso, ¿no? Con una estrategia de negocio, una estrategia de seguridad que se adhiere a la estrategia de crecimiento de negocio, después con una evaluación y un tratamiento de los riesgos que se llegan a identificar. Aquí estoy hablando de, primero,
pues identificar cuáles son los activos tecnológicos críticos, las joyas de la corona de tu empresa, estos activos críticos que son los que soportan la operación en tu negocio, llámese, dependiendo de la industria, ¿no? Pero pudiera ser en la etapa de producción, de comercialización, de distribución, de atención al cliente, como primera línea de defensa, o en la segunda línea, pues hablar de tesorería, recursos humanos, no sé, el área legal también, ¿no? Que protege tiene mucha información bastante importante. Todo esto tiene que mapearse para saber cuáles son los activos críticos que mantienen la operación de tu negocio. Después pasar a un enfoque de una medición adecuada de los riesgos, con probabilidades, impactos, que calculen la pérdida en términos de negocio, en términos económicos, y con ello ya poder pues gestionar un plan de tratamiento con iniciativas de seguridad, como bien comentan, respuesta a incidentes, monitoreo de amenazas, higiene de TI, pero que todas estas vayan madurando o se vayan fortaleciendo en el sistema de gestión de seguridad de manera alineada con el crecimiento de negocio, ¿no? Con la transformación digital. Estoy hablando de ayudar a los clientes a proteger su transformación digital de una manera segura y con un apetito de riesgo control. Ok, esto que menciona César es fundamental, porque digo, finalmente las grandes empresas, las grandes instituciones necesitan manejar herramientas de primer nivel. Nos ha hablado César, nos refirió un poquito a una serie de términos que para ustedes pueden ser muy comunes, pero sí me gustaría insistir porque quienes nos acompañan hoy, que estamos casi con 400 asistentes, pues están también muy interesados en aumentar su nivel de conocimientos. César nos hizo referencia a varios términos, el apetito de riesgo, el perfil del riesgo, que tienen dos raíces. Una es el famoso ERM, el Enterprise Risk Management, y otra la famosa ISO 28000, que habla de la seguridad, 27000, ¿no? Que habla de la seguridad de la información. En el caso de BBVA, Liliana, ¿ustedes tienen algún tipo de programa de adoctrinamiento, de preparación o de concientización más bien para tanto los clientes como para su personal interno? ¿Cómo lo enfrentan? Sí, sí, Rubén, nosotros lo partimos en dos, ¿no? Uno hacia nuestros colaboradores, que es todo el tema. Nosotros normalmente nos regimos por regulaciones, no solamente de la parte de la seguridad, sino también de la protección de la información e incluso el tema del lavado de dinero. No, normalmente al año tenemos 2 o 3 certificaciones obligatorias para tener la conciencia de todos estos temas, y adicionales tenemos cursos y talleres constantes con los empleados para poder estar trabajando en ese sentido. Adicional hacia los clientes, nos movemos con temas de webinars o hacemos postales o estamos constantemente compartiendo información de los modus operandi o los compromisos más importantes sobre los dispositivos o los canales por los cuales ellos pueden utilizar sus recursos asistiendo con nosotros como banco. Todo esto va aunado y regulado por diferentes áreas, pero al final es un tema constante de comunicación para estar, como bien dices, dándole las herramientas y sobre todo la conciencia constante con los empleados y los clientes. Muchísimas gracias. Yo quisiera, aprovechando lo que nos dice Liliana, quisiera hacerle una pregunta a los tres, pero ahorita le voy a dar la palabra a Alfredo. Comparando, todos ustedes son de empresas globales, comparando otros países, México con otros países, ¿cuáles serían las principales ventajas y los principales desafíos para la seguridad en México comparado con otros países? Alfredo, ¿qué dirías desde el punto de vista de Dell? Mira, nosotros hacemos en Dell cada año un estudio que se llama el Data Protection Index. En este salimos a nivel global a preguntarle a clientes, usuarios de tecnología, cuáles consideran ellos son los principales retos. Curiosamente, cuando ves cómo se comportan las respuestas, la realidad es que no es tan diferente cómo se comporta ni las preocupaciones, ni las amenazas, ni las principales inversiones en México comparado contra el resto del mundo. Antiguamente hubiéramos pensado que pues aquellas empresas
globales, ¿no? Como el banco de Liliana, pues serían quizá las principales víctimas, ¿no? Y oíamos sobre estos casos de los discos de Britney Spears, que si se los robaban, ¿no? O sea, eran cosas como muy grandes y muy visibles. Hoy la realidad es que, pues no importa el tamaño de la empresa, todas están en riesgo. Esto nos lo dicen nuestros clientes en esta encuesta. Por otro lado, también nos hablan de cómo la adopción de tecnologías como el 5G, inteligencia artificial, les ponen un riesgo o les ponen un reto más bien adicional a la hora de pensar en asegurar esa información. Alrededor del 60%, 68% nos dice que no está seguro de poder recuperar su información con las actuales políticas de seguridad y protección de la información que tienen. Entonces, esto habla del gran riesgo que está, porque si aquellos responsables de preservar el nuevo oro de las empresas, como decimos que es la información, y estamos con el 68% diciendo, pues no sé si la voy a poder recuperar en caso de que me ataquen, pues se prenden todos los focos rojos y amarillos que podrías pensar, y es ahí donde las empresas tienen que empezar a revisar y visitar sus políticas, como decía Liliana, la tecnología y sus inversiones, para pues, reaccionar de la mejor forma a los nuevos retos que aparecen con estas nuevas tecnologías, ¿no? Perfecto. En el caso de ustedes, César, ¿qué opina? IBM, pues es, insisto, creería que no tengo bien el dato, pero creo que sería la segunda empresa más antigua en materia informática del mundo. ¿Cuál es tu apreciación o qué saben ustedes acerca México con otras partes del mundo? Ya tengo un slide que quiero, no sé si pueda mostrar en un segundo, A ver, déjame. de estas Perfecto. vulnerabilidades y ataques, pero A ver un si nos segundo. ayuda Neuron a Pero un compartir segundo, pantalla. quisiera primero hacer una reflexión o enfocarme igual que Alberto en un enfoque más del reto, ¿no? ¿Cuál es el reto para nosotros que estamos viendo? Y eso es, reitero, ¿no? Gestionar la ciberseguridad desde una visión de negocio. Ser capaces de que las empresas puedan calcular, puedan medir cuánto le está costando a tus accionistas, a los accionistas de tu empresa, cuánto le cuesta a tu Chief Executive Officer un incidente de seguridad. Y por ello es posible aplicar pues, el enfoque cualitativo tradicional para calcular la probabilidad y el impacto de estas amenazas, de estos riesgos, y pintarlo en un mapa de calor, o aplicar un reto donde es hacer una evaluación adecuada, una medición cuantitativa, un enfoque cuantitativo basado en modelos estadísticos tipo Monte Carlo, así como se calcula el riesgo de crédito, también ya lo podemos hacer para calcular el riesgo tecnológico o el riesgo cibernético con simulaciones Monte Carlo y con ello calcular el impacto en términos monetarios de un incidente aplicados a tu negocio, ¿no? Reitero, por eso, para mí me gusta mucho que estemos enfocando esta pregunta más desde un enfoque de riesgos, de retos, y el reto es ese, ¿no? Hoy en la economía mexicana el reto es aplicar un enfoque cuantitativo de riesgos IT and security. Y si me permiten, Claro, adelante. puedo mostrar un slide. ¿Se ve mi pantalla? Necesitarías compartirla. Es que ya le puse compartir. No, creo que no se puede. Neuron, nos ayuda Neuron, por favor, para ver que pueda compartir pantalla, César. Tienen que desbloqueártela para que la puedas compartir. Danos un segundo. Ahorita vamos a ver. Sí. Neuron, ayúdenos. Ahorita, trata nada más ahí de ponerle compartir pantalla y ya te debe permitir. No, sigue diciendo que estoy deshabilitado. A ver, ya entró Neuron nuevamente. Neuron, ¿nos ayudas a compartir pantalla, liberar la función de compartir pantalla? Sí, esto es lo que nos responden aquí la gente de Neuron. ¿Ya? ¿Ya te permite o no? No. No. Ya, listo. Listo, a ver, adelante. Sí. ¿Pueden ver la pantalla?
Está iniciando, Está ya está, listo. Ya nada más corre la presentación, exacto. Buenísimo. Bueno, como pueden ver, el primer cuadro, pues es justo, ¿no? Un estudio que hacemos desde IBM Security con Ponemon. Estos son cifras en millones de dólares, donde estamos calculando el costo y la probabilidad de un incidente por vector inicial. Entonces, podemos ver que, digamos, el que más costo tiene es un Business Email Compromise, pero aquel que tiene más probabilidades de ataque, pues es el Compromise Credentials, ¿no? Y ahí pasando por diferentes que ustedes pueden ver en la pantalla. Estos para nosotros pues son incidentes, son vectores iniciales de ataque, de los cuales pues ya finalmente no un riesgo, conforme no lo vas tratando adecuadamente e inmediatamente pues se te empieza a contaminar más. El BEC es de lo más impactante, quiero entender, el BEC, el Business Email Compromise, el BEC. Correcto, es el que más costo puede llegar a tener, pero la probabilidad no es tan elevada, ¿no? Es un 4%. Es un 4%, correcto. Pero lo importante es, o sea, credenciales comprometidas, pues eso sí te puede generar quizás, digo, $1 millón menos, que no es cosa es una cifra importante. Pero hay fines de semana que no me lo gasto, dicen. Exacto, ¿no? No te lo terminas en un restaurante, ¿no? Pero la probabilidad es muy alta, ¿no? Y además de complementar esto con lo que menciono debajo, ¿no? Principales industrias que nosotros vemos en riesgo, pues es la industria del sector salud, seguido por sector financiero y asegurador, después sector farmacéutico y después sector tecnológico. Claro está que en el estudio vienen mucho más sectores, viene un listado de los top 20, pero bueno, enfoquémonos aquí en estos primeros 4. Y bueno, y reitero, ¿no? Como decía, el compromiso, el reto para toda la audiencia es ser capaces de calcular esta probabilidad e impacto de estos vectores iniciales, pero cómo impactan en tu negocio, cuánto te pueden llegar a costar a ti. Y los criterios que estamos utilizando son pues los que vienen aquí, ¿no? Productividad, que es la capacidad de tu operación, tengas un periodo de falta de operación y eso te genera falta de productividad y por lo tanto falta de ingresos. La respuesta al incidente, ¿no? ¿Cuánto le vas a pagar al equipo? Como comentaba ahorita Alberto, ¿cuánto le vas a pagar a un equipo para que te limpie tu ambiente de trabajo después de un incidente? El reemplazo, comprar, adquirir un nuevo activo tecnológico porque el que fue afectado ya no es disfuncional. Esos serían como que riesgos, criterios de impacto iniciales, pero también hay unos secundarios, ¿no? Que son las penalizaciones legales, multas, demandas, sanciones, la competitividad, pérdida de clientes cuando ven que tus datos pues, están publicados en un blog los están vendiendo, los están ofreciendo. Correcto. Y finalmente la reputación, ¿no? ¿Cuánto tiempo te has tardado en construir una marca de valor, el prestigio de tu negocio para que llegue un cibercriminal y te destruya todo? No entonces, todos los días tengo oportunidad de platicar con gente como ustedes, así es que voy a tomar foto de tu slide, que es buenísimo. Felicidades. Claro, con todo gusto. Y si me permites nada más cerrar con esto, bueno, cuando tú me digas. Sí, adelante. Listo. Decía, lo importante es ser capaces que tu negocio sea capaz de identificar, reitero, cuáles son esos activos tecnológicos críticos, cuáles son tus joyas de la corona y empezar a aplicar un enfoque cuantitativo, no un enfoque cualitativo, que es el que tradicionalmente se está llevando a cabo se ha estado llevando a cabo últimamente, ¿no? Donde aplicas un mapa de calor o criterios en 3 niveles, ¿no? Riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Y al final sobre eso tú tienes que tomar una decisión. La dificultad ahí es que cuando tú decides aplicar una decisión sobre mi riesgo es medio y le tratas de explicar a tu CEO o a tu asamblea de accionistas por qué
un data breach es derivado de un BEC es riesgo medio, la realidad es que no te dice mucho. ¿Qué tanto riesgo es el riesgo medio, ¿no? O el riesgo color naranja? Quizás no te deja tomar las mejores decisiones. Pero cuando empiezas a aplicar un enfoque cuantitativo con las simulaciones Monte Carlo, como ven aquí unas imágenes ilustrativas, terminas midiendo cuánto te costaría, en este caso, pues vemos, ¿no? un ejemplo de, te cuesta $12.3 millones un impacto por un BEC en tu negocio, y tienes el 55% de probabilidades de que eso suceda en tu negocio. Es decir, de cada 10 días que te levantas, pues 5 de ellos tienes la probabilidad de que te roben $12.3 millones. Tú decides si sobre esto quieres contratar al mejor equipo de respuesta a incidentes ante un ransomware, o contratar las mejores tecnologías para cuidar tu ciclo de identidades, ¿no? Todo esto te lleva a tomar esa decisión, la mejor decisión que puedes tomar, que es con un enfoque cuantitativo de gestión de riesgos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Muy bueno. Fíjate que nos menciona en este momento César cosas que son fundamentales. Miren, quienes estamos, déjenme decirles, yo hago evaluación de riesgos apenas desde 1981, cuando el método que utilizábamos era el método del tanteómetro y el chilímetro. Ese era el método que usábamos en 1980-81, y hacía yo evaluaciones de riesgos de esa física. Hoy nos refirió César al modelo de simulación Monte Carlo, que para muchos de ustedes que son oyentes de esto debe ser muy, muy evidente. Para los que somos a veces neófitos decimos Monte Carlo, pues solamente el Gran Premio, el Gran Prix o algo así. Pero la ISO 31010, que nos habla de los modelos de evaluación de riesgos, sí señala muy específicamente, entre otros, el modelo Monte Carlo. Pero es uno de los 42 modelos que establece. Pero lo que nos dice César es fundamental. Necesitamos nosotros tener herramientas, y déjenme decirlo así, de evangelización. ¿Por qué? Porque a veces el de arriba no entiende por qué. Él sabe que hay un problema, pero hay que evangelizar y hablarles. Esa sí es una llamada a los especialistas, hablarles en términos que ellos entienden. En el caso de ustedes, Liliana, me imagino que independientemente de esto, de los manuales o de los modelos financieros, que son muy importantes, el monitoreo de cuentas altas, etcétera, me imagino que todavía tienes que meterte con la regulación o sujetarte a la regulación nacional y al famoso grupo de Basilea, ¿no? O sea, todo lo que Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que ya Basilea 3, que es lo de las reglas de análisis de riesgos y de prevención del lavado de dinero, el PDL, y financiamiento al terrorismo. ¿Cómo ustedes armonizan esto, Liliana? Pero me voy a ir un pasito antes con lo que nos preguntabas acerca de qué tanto en México hace diferencia con el grupo, ¿no? Ok. Hablando un poco nosotros de la holding, del resto del grupo, nosotros representamos más o menos el 67% de lo que es todo el grupo BBVA, y cuando digo nosotros me refiero a México. Desafortunadamente, en temas de ciberseguridad o de ciberfraude en específico, todo lo que se aprende en el grupo sale de México. ¿Por qué? Por tres grandes principios, ¿no? Uno, pues somos un país muchísimo más grande que España, que Italia, que Perú, que Venezuela. Obviamente aquí hay muchísimo más clientes, pues muchísimo más oportunidad para el malo riesgo o apetito de riesgo. Dos, porque al final, pues estamos en un país muy complicado, donde la ciberdelincuencia, bueno, pues está a la orden del día, y eso no se ve en el resto de los países. Y tres, porque justo cuando logramos hacer algún tipo de captura o algún tipo de aseguramiento de malos, el sistema político tampoco nos ayuda mucho. Entonces, ¿cómo se llama? Los malos saben que pueden actuar de esta manera y que van a quedar con, se me fue la palabra ahorita, impunes, pero exactamente. Me molesta tanto que hasta se me olvida la palabra. Quedan impunes, y entonces al final del día esos factores hacen que el mercado aquí sea mucho más apetitoso. Entonces muchas veces cuando hacemos estas reuniones con el resto de los países, pues aquí contamos lo que nos está sucediendo para que ellos puedan de alguna forma implementarlo, aunque todavía no les haya sucedido, para evitarlo, ¿no? En temas de procesos, tecnologías o monitoreo.
Ahora, regresando a los otros temas, ¿cómo nos lo llevamos con la parte de las regulaciones y demás? Pues sí, tenemos que hacer esta parte de mezcla entre lo que nos pide las regulaciones o el gobierno, incluso a veces el Banco Central Europeo y demás, para regirnos, y lo que realmente al final estamos viviendo o lo que nos obliga a tomar acciones en base a la operativa que estamos realizando. Como bien dices, tuvimos que llegar a una evangelización de arriba hacia abajo, porque obviamente la tecnología no es barata, porque obviamente dice, oye, si invierto en esto, pierdo oportunidad de mercado en esto otro, no, mira, muchas veces decimos, mejor esto lo dejo de lado. Tuvimos que crear incluso un grupo de regulación y cumplimiento muy específico para que nos ayudasen a hacer esta trilogía, ¿no? Oye, como decía César, tenemos que ser nosotros un aliado del negocio, pero un aliado del negocio no necesariamente es producir dinero, es también evitar que se pierda dinero. Y eso muchas veces cuesta trabajo poder hacerle entender a los demás. Oye, ¿cuánto me vas a dar a ganar? No, yo lo que te voy a ayudar es a no perder. Y eso al final en la fórmula también sopesa. Entonces lo hacemos en ese sentido y nos apoyamos mucho con la dirección que lleva toda la parte de lavado de dinero y normativa y cumplimiento para poder apoyarnos de esa manera. Gracias. Mira, yo quisiera hacer un par de observaciones a lo que nos acaba de decir Liliana. Como abogado, te lo digo, yo soy abogado. Antes de la reforma penal era muy difícil meter a alguien a la cárcel. Hoy ya no tenemos ese problema, ya no es difícil, ahora es imposible. Ahora es imposible. Tienes que agarrarlos casi apuñalando a la persona y que no vaya a decir, es que yo no la apuñalé, se me aventaba 3 veces para que yo lo matara, ¿no? Pero bueno, para todo hay. Esto, sobre todo en la parte informática forense, implica muchas cosas. Te diría también que yo he trabajado muchísimos años en el área de seguridad bancaria y quienes trabajamos en esa área sabemos que los mejores falsificadores de dólares, los colombianos. Les quedan mejor que a Estados Unidos los dólares a los colombianos. Y los mejores estafadores en cajeros automáticos, los venezolanos. Siempre que hemos logrado intervenir y detener y asegurar a gente, y sobre todo en los centros turísticos, Cancún, en ciertas partes así, venezolanos. ¿Por qué? No me preguntes. Pero sí, como que somos un gran atractivo para todos ellos, ¿no? Y nos encontramos con esa situación de que necesitamos cambiar el enfoque. Lo que podemos encontrar también, y esto es un punto que quisiera yo invitarlos a razonarlo y a comentarlo, es, se habla mucho, y bueno, ustedes como gente de informática me imagino que lo saben mejor que yo, esto del famoso error de capa 8. Y hoy en día ya se habla del error de capa 9. ¿Qué nos puedes decir, Alfredo, del error de capa 8? Me pescas un poco perdido en ese tema, ¿eh? A ver. Voy a recurrir a los demás para que contesten. Es que en sistemas informáticos hay 7 capas cuando se desarrolla un sistema. La estructura, la comunicación, o sea, hay 7 capas tecnológicas, la aplicación, etcétera. Pero la más grave es el error de capa 8, el error de interfaz humana. Cuando la máquina tiene un problema entre el teclado y el asiento. ¿Sí? Eso es lo que le llaman error de capa 8. ¿De qué sirve que tengas los mejores sistemas si vas a poner un estúpido a gestionarlo, ¿no? ¿Sí me explico? Es justo lo que te decía yo al principio, ¿no? ¿De qué sirve que invierta yo millones de dólares en soluciones de seguridad y de respaldo y bóvedas aisladas si el password está en un post-it, ¿no? Definitivamente eso regresa al otro tema que Liliana mencionó y que yo mencioné, donde hablábamos de la importancia de crear una cultura de seguridad. O sea, no importa la cantidad de inversión, si tú no trabajas en conjunto con el departamento de personal o recursos humanos, con legal, con finanzas, y se trabaja desde la más alta dirección para que esa información permee hacia abajo, no hay una estrategia de seguridad que vaya a funcionar. Si no hacemos responsables y conscientes sobre todo a cada uno de los usuarios, ¿no? Porque hoy desde un dispositivo Edge, ¿no? Podríamos acceder a los secretos más profundos de prácticamente cualquier organización. Entonces, si yo no tengo consciente a la gente a la que le doy ese poder del rol que ellos juegan en preservar la información, y como decía César, no solo la información, sino el prestigio de la empresa, ¿no? Porque no hay una empresa que hoy en día sostenga su posición
si aparece en un periodicazo, ¿no? Liberó tantos datos de sus usuarios, o si se trata del gobierno, pues se revelaron los ingresos y cuántos impuestos pagas, ¿no? Tenemos pruebas ahora en Centroamérica, ¿no? Estos ataques terribles que hubieron, donde prácticamente se inmovilizó al gobierno, y estas cosas entran por un correo inocente, por un clic pues descuidado, o por descuidos como el que decía yo del post-it, ¿no? Es ese error capa 9, ahora aprendí cómo se llama. Capa 8, capa 9, ahorita te explico qué es. Capa 8. Capa 8. Definitivamente es, creo que en el, y seguro César tiene la estadística, en el 90 y tantos % de los casos, un breach se genera por un error humano, y muchas veces desde dentro de la organización. Perfecto. César, tú te reíste, pero ¿has oído el término capa 9? Sí, en 2 ocasiones nada más, Rubén. Bueno, pero... a ver, ¿qué oíste del capa 9? No, bueno, más bien lo que quería era dar mi punto de vista. Coincido por completo con Alfredo y con Liliana, ¿no? La estrategia de seguridad es muy importante. Esa estrategia empieza con un buen gobierno de seguridad sólido, con un liderazgo claro y distribuido en las 3 líneas de defensa, y me atrevería a decir hasta en una, no sé si llamarla una cuarta, o considerar no solamente tu infraestructura humana dentro de la empresa, sino todos tus terceros relacionados, ¿no? Todos tus vendors de tecnología, vendors de seguridad, que muchas veces no lleguen a tener ni siquiera por contrato la obligación de cumplir con los controles de seguridad que deben existir en tu empresa, y no tienes la capacidad legal de hacerlos cumplir con eso, porque entonces les estás abriendo la puerta a un tercero para que por ahí entre un ciberataque, un cibercriminal empiece a hacer de las suyas, ¿no? Reitero, la estrategia con un buen gobierno y una buena estructura permeada en 3 líneas de defensa es lo que debes de aplicar. Ok. Miren, yo les comentaría en el andar que hacemos de la consultoría a nivel internacional. Hace todavía 8 horas estaba yo, hace 12 horas estaba yo todavía en Madrid, voy llegando a medianoche. Me toca estar en varias partes del mundo, trabajando con organizaciones públicas, privadas, y bueno, esto es principios básicos de organizaciones de empresas. Como decía César, hay 3 niveles, el estratégico, el táctico y el operativo. Ningún error, ningún especialista táctico, por muy bueno que sea, puede remediar un error cuando viene desde la estrategia. Si la empresa no tiene una estrategia adecuada de manejo, allí tenemos un problema. Eso me lleva a señalar que es la capa 9. Capa 8 se ha dicho ya desde hace rato que es el error humano. Por mucho que tú pongas todos los firewalls, el error humano es. Pero todavía hoy ya se habla de la capa 9. Y es duro, pero se los voy a decir. ¿Por qué fue atacado Pemex con ransomware? Porque alguien de la alta dirección decidió no pagar las licencias antivirus. Así de sencillo. Entonces, capa 9 hoy ya se denomina en seguridad de la información y en gestión de seguridad a las decisiones de alta dirección, que a veces por falta de una orientación adecuada o falta de elementos, como decía César, de juicio cuantitativo, toman decisiones de ahorros tontos. Y ya dijo el jefe que es por esto y se acabó. Acuérdense que el jefe siempre tiene la razón. Y cuando el jefe no tiene la razón, pues de todas maneras tienes que dársela. Entonces ahí es donde tenemos como especialistas, como ejecutivos, que ver hacia arriba. Y hacia abajo también trabajar mucho en la concientización. Hay un meme que estuve buscando hoy, no lo encontré, que es el clásico meme donde dice, jefe, le llaman al director de sistemas, ¿no? Jefe, se cayó el sistema, ¿qué hacemos? Y el otro le dice, oye, pues arráncalo, apágalo y préndelo, arráncalo. No, jefe, tiene que venir, se cayó el sistema. Nada más apágalo y préndelo. Y pasan la foto y es que están todos los servidores en el suelo porque tembló, ¿sí? O sea, se cayó el sistema. Y contra eso, pues no es un hacker, pero también la famosa ISO 27000 habla de todo lo que es la seguridad física de
de la instalación. ¿Cuáles serían entonces los desafíos? ¿Cuáles serían las recomendaciones que podríamos hacerle a las organizaciones para tratar de reducir la probabilidad o mitigar, porque hay gente que dice que yo en lo que trabajo de seguridad para la protección de información de ejecutivos, se dice que hay dos tipos de ejecutivos, los que ya fueron espiados y los que van a ser espiados. Y también se dice que hay dos tipos de empresas, las que ya fueron atacadas, ya fueron hackeadas y las que van a ser hackeadas. Entonces, bajo esta óptica, todo candado tiene una llave. Y en ese orden de ideas, tenemos que o reducir la probabilidad, como decía César, o reducir el impacto. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes a darle a las empresas y a las personas en particular para mejorar su seguridad, su ciberseguridad? Liliana, si tuvieras una varita mágica. Si tuviera una varita mágica, pues mira, yo creo que las empresas es justo lo que hemos estado diciendo, que se defina desde la parte estratégica cuáles son las batallas o las guerras que queremos jugar y ganar. Protección, pues va desde el papel que dejas impreso y llega la señora de la limpieza y se lo lleva, ¿no? Oye, pero ese qué tanto daño me puede hacer. Y entonces tienes que definir exactamente dentro de todo tu panorama cuáles son los riesgos que más te podrían vulnerar, que son mucho más sensibles, y sobre eso atacarlos, ¿no? Poner estrategias, como decíamos, en los 3 pilares, no solamente en temas tecnológicos, que por supuesto son muy importantes, pero siempre apalancados con políticas, procesos y concientización de la gente. Cuando vamos a y que bueno, que la dirección, obviamente, como decías ahorita lo de la capa 9, por eso también yo sonreía, es importante porque a veces es complicado poderlo vender arriba. Mientras esté convencido arriba, la cascada va a ser mucho más sencilla que suceda. Y en base a las personas, es pues que entiendan que lo que para ellos parece sencillo, obvio, inofensivo, oye, ¿qué pasa? Pues solo dejé mi máquina sin bloquear, oye, solo le presté el password a mi compañero, oye, solo me fui de vacaciones y le di las facultades a alguien más, cosas que parecieran tan triviales. Ese pequeño detalle puede ser la gran puerta que le abra a los malos, ¿no? Que tienen que ser mucho más desconfiados. Hemos visto, como decíamos hace un rato, mucho más ataques en temas incluso de engaño al CEO, que son engaños puros y duros. Ahí no necesitaron corromper absolutamente nada, más que sea a lo mejor una llamada o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que al final el empleado también sea consciente que él es parte fundamental de la seguridad, no solamente de su información, sino de la empresa. Y hablando como clientes, pues que ellos también al final es la primera línea de defensa hacia sus propios recursos, ¿no? Hablaban hace un rato del tema del phishing, el phishing, todo lo que acabe en phishing, ¿no? Que hoy día pues es una industria súper apetitosa. La semana pasada veíamos las cifras y eran 30 billones de dólares anuales lo que los ciberdelincuentes se llevan. Puf, por supuesto que están insistentes todo el tiempo. Sí, y fíjate que ya se habla en cifras de lo que es el crimen organizado. Los ciberataques ya pasaron del 8º al 3er lugar. Este año, en las últimas cifras que se hicieron, estamos hablando de la trata de personas, estamos hablando del narcotráfico, pero la ciberdelincuencia se coló del 8º al 3er lugar. La posibilidad es demasiado alto. Alfredo, misma pregunta, ¿cómo lo ves para el futuro? Pues mira, yo pienso y suelo darle los siguientes consejos a los clientes que se acercan con nosotros. La primera es, el sentido común es súper importante, ¿no? ¿Dónde debo poner mis inversiones? Un análisis como el que hablaba César es súper importante. No toda la información es igual, no toda tiene el mismo valor. Y si sabes, hackean el teléfono de Alfredo Taborga, probablemente no pase mucho, pero si hackean el de Michael Dell, probablemente sea un desastre, ¿no? Entonces, tenemos que ir construyendo también nuestra estrategia de seguridad, como si compráramos un seguro para algo, ¿no? Tomando en cuenta qué podemos darnos el lujo de perder, qué impacto tiene y qué no podemos dejar que sea vulnerado, ¿no? Entonces, yo siempre hago esta analogía. El primer auto que nos compramos todos nos costó mucho esfuerzo, ¿no? Y ese auto, entonces, pues como me costó tanto esfuerzo, pues necesitaba yo ponerle, y yo también soy generación X,
un bastón, ¿no? Le compraba yo estas alarmas que ponías una llavecita y después resulta que pues, ya no nada más te bajaban el coche, entonces te robaban las llantas, entonces comprabas unos birlos de seguridad y después resulta que se pusieron de moda los cristalazos, ¿no? Y entonces le poníamos micas a los coches. Lo mismo sucede con la información en nuestros negocios. Segundo consejo es, no hay empresa que no sea atractiva. Hoy dicen las estadísticas que hay secuestros de información hasta por 50,000 pesos y lo contratas en la dark web, ¿no? Como as a service, ¿no? Entonces tú puedes contratar a un criminal y dices, pues a mi compadre me quedó a deber dinero y entonces hago que lo atacan. Es así, lo que decías tú de pues las empresas que han sido atacadas y las que no. La realidad es que todos tendríamos que estar viendo el reloj y ver cuándo nos atacan, porque dice Forbes en alguna de sus ediciones que cada 11 segundos hay un ataque. Entonces, lo más probable es que seamos los siguientes, ¿no? Y lo tercero es, pues mira, darle este consejo a la gente, porque decías tú también que le podemos decir a alguien como usuario, si te llegan ofertas que son demasiado bellas para ser verdad, probablemente sea un fraude. Si alguien te regala algo y no lo conoces, probablemente sea un fraude. Y sobre todo, voltemos a ver la línea de las direcciones desde donde viene, porque a lo mejor te llega un correo de bbva.re.com o del.la. Esas direcciones no existen y parecen legítimas. Cada vez contratan mejores diseñadores gráficos, yo creo, porque las invitaciones son igualitas. Chequemos esos pequeños detalles porque hacen una gran diferencia. Y con eso te regreso la palabra. Muchas gracias. César, ¿qué nos darías al respecto? Bueno, primero, por ahí comentabas temas de resiliencia de tecnológica, de ciberresiliencia. Eso sin duda es algo que tenemos que considerar. Pero yo cerrando como consejo, sigo diciendo, un enfoque basado en riesgos te va a ayudar muchísimo a vender a la alta dirección el problema, ¿no? Por ahí decía mi abuelita, que en paz descanse, nadie va a misa hasta que no vea al demonio, ¿no? Si tú eres capaz de mostrarle a tu CEO o a tu consejo que existe una alta probabilidad de que pierdan millones de pesos o millones de dólares por una falla de integridad o de disponibilidad, por seguro van a hacerte caso. Ahora, lo que quiero dejar muy claro es que tú puedes pensar en diferentes modelos de seguridad basados en lo que te dice 27001, lo que te dice NIST, lo que te dice CIS Controls, o lo que aplique para tu negocio, ¿no? Pero digamos que hay, así como Alfredo hacía una analogía de autos, yo quiero hacer una de box. Ustedes conocen, saben Mike Tyson. Si comparamos Mike Tyson con, no sé, con ahorita, ¿no? Con el Canelo, por decir algo. La manera en que tú te vas o bueno, el golpe de cualquiera de los dos puede ser un riesgo muy, muy, muy claro, ¿no? Puede ser un evento no deseado. Que te golpee Mike Tyson o que te golpee el Canelo en la quijada, no lo quieres. Pero el enfoque de riesgos lo que hace es identificar cuál es el impacto del golpe de Mike Tyson y cuál es el impacto de golpe del Canelo. Lo mismo te dice con qué rapidez te puede golpear Mike Tyson, que es más lento, o el Canelo, ¿no? Que es mucho más rápido y te puede pegar más veces. Lo importante aquí es que la manera en que tú vas a tratar tus riesgos de seguridad, la manera en que vas a aplicar controles de seguridad, no es la misma cuando se trata de un error, una falla, un evento no deseado de disponibilidad, que un evento no deseado de integridad. Y también depende del tipo de activo que estás protegiendo, no se protegen de la misma manera. No proteges igual un activo, un aplicativo que tus redes. Entonces, cada uno de ellos va teniendo diferentes maneras de proteger. Y por eso es el enfoque de riesgos, porque tú tienes que ser capaz de identificar cuáles son tus top 10 risks, de qué tecnologías tienes que proteger y sobre eso aplicar un plan de tratamiento. Entonces, eso es para mí yo creo que ese sería el consejo, Rubén. Muchas gracias. Bien, casi llevamos la hora platicando. Yo, antes de pasar a las preguntas,
antes de pasar a las preguntas, quisiera pedirles un último consejo. Yo sé que ya nos han hablado mucho de esto, sé que es un tema inacabado, a cada rato pertenezco a varias asociaciones, soy miembro de la ISACA, de la de Seguridad de la Información, y andamos en todos estos puntos, la ACFE en materia de fraudes, y la verdad es que cada vez está más complicado. Pero siempre es bueno escuchar a los especialistas decirnos, si pudiera darte, así como la abuelita, ¿no? Unos buenos consejos, ¿qué pudiera hacer? Liliana, tu mejor consejo para la seguridad, la ciberseguridad. Que no se confíen, que implementen una buena estrategia de ciberseguridad. Un ciberataque o un ciberfraude puede ser el iceberg de cualquier Titanic. O sea, de verdad, un tema en este sentido puede desestabilizar a cualquier empresa, chica, mediana o grande. Entonces, que de verdad nos tomemos con seriedad la estrategia y el plan de ciberseguridad. Muchísimas gracias. Alfredo. Pues en la misma línea de pensamiento, yo agregaría que la peor estrategia de seguridad es de la que no se habla. Si yo tengo ya una estrategia y no la estoy revisando continuamente, probablemente sea una estrategia que va a fallar. Si yo no tengo una estrategia de seguridad y no estoy pensando en tener una, también es la peor estrategia que puedo seguir. Entonces, hablemos de seguridad, estos foros nos ayudan a esto, ¿no? A concientizar y, como decías tú, evangelizar en realidad a la industria y a las instituciones de que el riesgo está ahí y que esto no es como Pedro y el lobo. Aquí sí el lobo va a llegar, ¿no? Gracias. César. Gracias, Rubén. Bueno, como lo había dicho, ¿no? Es una estrategia basada en riesgos, identificar claramente cuáles son tus top IT assets y sobre esos IT assets identificar cuál es la probabilidad de que tengas un ataque en cada uno de ellos y sobre eso empezar a tomar decisiones. Ok. Fíjense que en la asociación, en una de las asociaciones, la más importante asociación de profesionales de seguridad corporativa, que se llama ASIS Internacional, American Society for Industrial Security, en 2019 sacaron un estándar que se llama Enterprise Security Risk Management. Y es un modelo para aplicar el ERM a la parte de seguridad, específicamente en las distintas aplicaciones. Difundirlo nos ha resultado muy útil porque habla primero de identificar los bienes a proteger, lo que decían, hacer un inventario de bienes intangibles. Segundo, identificar los peligros a los que está expuesto. Y tercero, hacer una estrategia de mitigación o moderación de los riesgos y hacer un cuarto paso que es la mejora continua o la actualización permanente. Esto va a ser fundamental para todos en el futuro. Lo que decía Alfredo, hay un mensaje que me gusta replicar de cuando en cuando en redes sociales, en donde dice, Nike no va a regalar tenis, Coca-Cola no da refrigeradores, Ford no regala camionetas, o sea, y la regla final dice, si te ofrecen una barra de oro en 100 pesos, es que vale menos que eso. O sea, el principio es, nadie regala nada por nada. Necesitamos trabajar, y yo espero que un día podamos hablar de los 7 pecados capitales en la seguridad informática, y uno de ellos, la gula, la envidia, el líbido y la avaricia se vuelven la principal herramienta de los ciberdelincuentes. Neuron, tenemos preguntas del auditorio. Bueno, de los participantes. Yo como soy viejito digo auditorio, pero son de los participantes. Neuron. ¿Tenemos alguna pregunta? Hola Rubén, no, todavía creo que ya estamos llegando a la hora por concluir. Entonces, bueno, no sé si todo quedó claro o todo quedó totalmente confuso, pero bueno, yo quiero agradecer a los 3 especialistas, a Liliana, a Alfredo y a César. Realmente sé que son gente muy ocupada, muy importante. Espero que haya resultado un momento de intercambio entre especialistas que les sea útil y sobre todo lo que buscamos en eventos como el que Neuron organiza es fortalecer estas redes. Algo que yo les podría compartir con esto de las redes es que
Los delincuentes sí tienen redes, pero redes muy grandes de enlace internacionales. Y la gente de seguridad a veces no hemos aprendido, los especialistas que los enfrentamos en los distintos campos, no hemos aprendido a desarrollar ese network que es fundamental. Agradezco a Neuron y a todos los que nos asistieron el día de hoy.